Hola, soy Sofía Nicole Garza, de 33 años, de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Se suponía que iba a ser la boda perfecta, 300 invitados, orquídeas frescas por todas partes, el mar de Cortés brillando a través de las paredes de cristal. El champán fluía, todos aplaudían y sonreían, hasta que mis propios padres se levantaron de repente de sus asientos en medio del pasillo, señalaron directamente a mi novio y gritaron delante de todos: «Alguien como tú no tiene derecho a formar una familia». Silencio absoluto. Se podía oír el hielo derritiéndose en las copas. Yo solo sonreí, tomé su mano y subimos juntos al escenario. Él los miró y dijo una frase. Yo le seguí con otra. Y eso fue todo. 300 quijadas cayeron al mismo tiempo. Unas cuantas copas de champán resbalaron y se hicieron añicos en el suelo de mármol. Mientras todos seguían paralizados, tomé el micrófono y miré directamente a la cámara. ¿Alguna vez sus propios padres los han humillado delante de cientos de personas en el día más importante de su vida? Dejen un 1 en los comentarios si es que sí, un 2 si es que no, y díganme lo peor que les hayan dicho. ¿Por qué? ¿Qué pasó después? Quédense hasta el final. Confíen en mí, la venganza vale cada segundo. Todo comenzó exactamente 10 meses antes, el día que lo llevé a casa para que conociera a mis padres por primera vez. 10 meses antes de la boda, decidí que finalmente era hora de que Mateo conociera a mis padres. Lo había estado posponiendo durante meses, pero acabábamos de comprometernos y ya no había forma de evitarlo. Lo recogí en el pequeño astillero donde trabajaba en restauraciones personalizadas. Apareció en su Ford F-150 de 15 años, una camiseta azul marino descolorida, vaqueros con manchas de pintura en las rodillas y botas que definitivamente habían visto días mejores. Lo besé de todos modos y le dije que se veía perfecto. Se rió y dijo: «A tu padre le va a encantar esta camioneta». La finca Garza se encuentra justo en el mar de Cortés, 12 hectáreas de césped cuidado que desciende hasta un muelle privado donde el yate a motor clásico de 60 pies de la familia está amarrado todo el año. Mientras subíamos por el camino de concha nácar triturada, observé a Mateo asimilarlo todo en silencio. Sin comentarios, sin ojos abiertos de par en par, solo esa media sonrisa tranquila que siempre pone cuando está analizando una situación. Victorio abrió la puerta él mismo. Lo primero que hizo fue mirar más allá de mí, directamente a la camioneta, y la comisura de su boca se curvó como si hubiera olido algo malo. Evangelina apareció detrás de él con perlas y un vestido de lino, echó un vistazo a las botas de Mateo en el vestíbulo de mármol y de hecho se llevó una mano a la nariz por medio segundo. La cena fue peor de lo que había imaginado. Victorio comenzó incluso antes de que llegaran las ensaladas. «Y bien, Mateo, ¿a qué te dedicas exactamente?» «Restauro y acondiciono yates», respondió Mateo, cortando su tomate como si fuera la cosa más normal del mundo. «Restauras», repitió Victorio, alargando la palabra. «Es decir, eres un mecánico». «Más o menos». «¿Y tu ingreso mensual neto?» «Un aproximado». «Papá», le advertí. «Es una pregunta justa, Sofía. Estamos hablando del futuro de esta familia». Mateo simplemente se encogió de hombros. Lo suficiente para mantener las luces encendidas y la camioneta funcionando. Evangelina dejó su tenedor con un delicado tintineo. La familia Garza tiene ciertos estándares. Nuestro yerno necesita poseer un superyate de más de 50 metros como mínimo. No es negociable. Sentí que el calor subía a mi cara, pero Mateo me alcanzó por debajo de la mesa y me apretó la rodilla, firme, tranquilo, como si hubiera esperado cada palabra. Después del postre, Victorio me pidió hablar a solas en su estudio. Cerró la pesada puerta de roble, caminó hacia la credenza y deslizó 3 gruesas carpetas sobre el escritorio. El hijo menor de los Fernández, 35 años, jugador de polo, ya tiene 2 yates. El heredero de los Larios, 32 años, habla 4 idiomas. El de la familia de la Torre. El chico de Astilleros del Pacífico, 36 años, acaba de sacar la empresa a bolsa, patrimonio neto de más de 8.000 millones de pesos. Golpeó las carpetas una por una. Elige uno, o aléjate de todo. El fideicomiso, las acciones, el nombre. Es tu elección, Sofía. Me quedé mirando las fotos brillantes de 3 hombres sonriendo en cubiertas de teca bajo un sol del Caribe.
Ninguno de ellos era Mateo. No dije una palabra. Simplemente me di la vuelta y salí de la habitación. Cuando encontré a Mateo en el vestíbulo, estaba estudiando una vieja foto en blanco y negro en la pared, mi abuelo, Teodoro, de pie con orgullo en la proa del primer yate Garza, construido en 1946. El dedo de Mateo trazó el número del casco como si ya conociera cada una de sus curvas. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. No, susurré. Pero lo estaré. Esa noche, de vuelta a mi apartamento en el Médano, me hice una promesa: pasara lo que pasara, ya no dejaría que ellos decidieran a quién se me permitía amar. La carta de Credit Suisse llegó un martes por la mañana, un sobregrueso de color crema, con matasellos suizo, sin remitente, excepto un postfax en Ginebra. Estaba en la mesa de la cocina de mi diminuto apartamento de El Médano, con el café enfriándose, cuando la abrí. Dentro había una sola hoja con membrete del banco y un sobre negro sellado con mi nombre escrito a mano con pluma estilográfica, la letra de mi abuelo Teodoro. La reconocí al instante. Él había muerto 11 años antes. La carta del banquero era breve y formal. El fideicomiso ciego irrevocable que había establecido en 2014 era ahora totalmente distribuible. Se habían cumplido dos condiciones: había vivido financieramente independiente de mis padres durante más de 3 años consecutivos y me había comprometido con la persona con la que tenía la intención de casarme por mi propia y libre elección. En el momento en que el Registro Civil de Baja California Sur registró nuestra solicitud de licencia de matrimonio, se activó el segundo detonante. Llamé al número de cliente privado impreso en la parte inferior. Una mujer con un suave acento de Zúrich confirmó una cita para la mañana siguiente. Videollamada, verificación de identidad y luego, revelación completa. Esa noche, Mateo vino después de terminar la remodelación de una cubierta de teca en La Paz, todavía oliendo a barniz y sal. Le entregué la carta sin explicación. La leyó 2 veces, levantó la vista y la máscara de calma que siempre llevaba finalmente se deslizó. Estás a punto de convertirte en la accionista mayoritaria de tu propia empresa familiar, dijo en voz baja. Y eso no es todo, respondí, con la voz temblando por primera vez. Metió la mano en su mochila, sacó un delgado maletín de aluminio y lo abrió. Dentro había certificados de acciones, acuerdos de representación para votación y una pila de documentos de constitución de Bermudas y Caimán, todos vinculados a entidades que en última instancia eran propiedad de Naviera Cortés Capital. Hace 4 años, comenzó, justo después de que tu abuelo falleciera, bloques de acciones de Yates Garza comenzaron a llegar al mercado a través de un corredor suizo. Nadie sabía de dónde venían. Reconocí los números de casco en el memorando de oferta, barcos que tu abuelo había supervisado personalmente. Compré el primer 5% yo mismo, luego seguí comprando a través de vehículos extraterritoriales en capas para que nada pudiera rastrearse. 57% en total, acciones de clase B. Pero con la estructura de doble clase que tu abuelo implementó en el 98, mis votos más tus acciones de clase A entrando en juego. Hizo los cálculos en una servilleta. Mi 42% de clase A tenía un poder de voto de 10-1. Combinados, estábamos a punto de controlar el 99% de cada decisión que la empresa tomaría jamás. Me quedé mirando la servilleta y luego a él. Has sido el propietario mayoritario durante años y nunca se lo dijiste a mi padre. Quería a la chica que amaba al tipo de la camioneta destartalada, dijo simplemente. No a la que necesitaba al tipo que podía comprar todo el maldito puerto deportivo. Hice la pregunta que nunca me había atrevido a hacer. ¿Por qué el abuelo lo hizo de esta manera? Mateo deslizó un documento más sobre la mesa. Un extracto de la escritura de fideicomiso original, una nota al margen escrita a mano con la caligrafía aracnoidea de Teodoro: Victorio llevará la empresa a la ruina, persiguiendo el ego, no el oficio. Si Sofía alguna vez se vale por sí misma y elige el amor por encima del libro mayor, dale las riendas. Es la única que todavía recuerda por qué construimos barcos en primer lugar. Lloré entonces, no lágrimas bonitas, del tipo feo que surge cuando te das cuenta de que la persona que más creyó en ti nunca se fue realmente. Mateo me abrazó hasta que pude respirar de nuevo. Cuando finalmente levanté la vista, él sonreía con la sonrisa más pequeña y feroz que jamás le había visto. ¿Todavía quieres casarte conmigo, ahora que sabes lo que viene con ello? Me reí entre lágrimas. Intenta detenerme. A la mañana siguiente,
Me senté frente a mi computadora portátil, con el pasaporte abierto, mientras el banquero de Zúrich me guiaba a través de las firmas finales. 1.360 millones de pesos en activos líquidos transferidos a cuentas que solo yo controlaba. El 42% de las acciones de clase A de Yates Garza se transfirieron a mi nombre, con efecto inmediato. Los poderes de voto ya estaban redactados y esperando. Cuando terminó la llamada, cerré la computadora, miré a Mateo, todavía dormido en mi sofá, y comprendí por primera vez cómo se sentía el poder real. Todavía no se sentía como venganza. Se sentía como la justicia preparándose para presentarse. Bárbara Elizondo se convirtió en mi sombra durante los siguientes 4 meses. Es la abogada marítima más brillante del Golfo de California, egresada del ITAM, exasistente de un juez en la Ciudad de México, con cero paciencia para tonterías. Nos reuníamos 2 veces por semana en su diminuta oficina sobre una marisquería en Cabo San Lucas, con las ventanas abiertas al olor de ajo y chile guajillo. Cada firma, cada instrucción de transferencia, cada poder de voto tenía que ser impecable. Un error, y Victorio tendría motivos para impugnar el fideicomiso en los tribunales. Mientras Bárbara redactaba y volvía a redactar, Mateo seguía buscando las últimas acciones sueltas, un 2% todavía flotaba entre primos lejanos y ejecutivos jubilados que habían recibido acciones de fundador décadas atrás. Los encontró como encuentra todo, en silencio. Una llamada telefónica a una viuda en San Miguel de Allende, una cerveza con un viejo capataz en Todos Santos, una carta escrita a mano a un oficial de fideicomisos en Guadalajara. Cada bloque llegaba por paquetería, certificados endosados en tinta azul, hasta que el último 0.8% aterrizó la primera semana de octubre. Victorio y Evangelina no tenían ni idea de que la empresa se les estaba escapando de las manos. Estaban demasiado ocupados celebrando el contrato más grande en la historia de Yates Garza, un yate explorador de 75 metros para el holding de un oligarca ruso. El precio de construcción era de 3.600 millones de pesos, con una fianza de cumplimiento de 940 millones de pesos que Victorio garantizó personalmente en el cierre. Lo que nunca notó en la letra pequeña fue que el sindicato de prestamistas había asignado silenciosamente toda la fianza a una entidad de las Caimán 2 años antes. Esa entidad se incorporó a uno de los vehículos extraterritoriales de Mateo la misma semana que firmé mi último reconocimiento de fideicomiso. Todos los domingos, todavía conducía hasta la finca para la cena familiar obligatoria. Me sentaba en la misma mesa de caoba, comía la misma langosta estilo Puerto Nuevo y escuchaba el mismo sermón. «Estás desperdiciando tu vida con ese mecánico grasiento», dijo Victorio una noche, agitando su tenedor como una batuta. «El chico de Nautilus vuela desde Oslo el próximo fin de semana. En un Gulfstream privado. Estarás en el aeropuerto para recibirlo». Evangelina intervino: «Ya les hemos dicho a nuestros amigos que lo estás reconsiderando. Sería humillante retirar la invitación ahora». Sonreí, rellené sus copas de vino y no dije absolutamente nada. Más tarde, en el tocador, vi mi reflejo en el espejo dorado y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tranquila, serena, contando los días. Cada noche, cuando llegaba a casa, Mateo me esperaba en el muelle detrás de mi apartamento, con los pies colgando sobre el agua, trabajando en un modelo a escala de una balandra clásica. Me sentaba a su lado, apoyaba la cabeza en su hombro y susurraba la cuenta regresiva: 91 días, 87, 74. Ya no preguntaba qué decían mis padres. Ya lo sabía. En su lugar, simplemente tallaba otra diminuta costilla en el casco del modelo y respondía: ya falta menos. Algunas noches, extendíamos el organigrama corporativo sobre la mesa de mi cocina y jugábamos al ajedrez con apuestas reales. Bárbara destacaba a los directores que aún eran leales a Victorio. Mateo rodeaba con un círculo a los prestamistas que le debían favores. Yo dibujaba pequeñas flechas silenciosas que mostraban exactamente dónde caerían los votos cuando finalmente convocáramos la reunión. Nunca levantamos la voz. Nunca nos apresuramos. Nos movíamos como la marea, lentos, implacables, imposibles de combatir una vez que cambia. Para cuando las hojas de los árboles en el canal de la Marina se tiñeron de rojo y dorado, todas las piezas estaban en su sitio. El registro de acciones reflejaba mi 42% de clase A y el 59% de clase B de Mateo. La cesión de la fianza estaba bloqueada en una cuenta de depósito en garantía en Wilmington.
El aviso de la Junta Especial de Accionistas estaba redactado y sin fecha en el escritorio de Bárbara, listo para ser presentado la mañana después de la boda. Todo lo que quedaba era la actuación. Victorio pensaba que estaba dirigiendo el acto final. No tenía ni idea de que el telón ya estaba cayendo sobre él. La fiesta oficial de compromiso tuvo lugar en un perfecto sábado de octubre en el Club de Yates de Cabo San Lucas. 220 invitados propietarios de astilleros desde Ensenada hasta Cancún, corredores de Mónaco, diseñadores italianos llenaron el salón de baile frente al mar. Orquídeas blancas caían en cascada de cada viga, un cuarteto de cuerda tocaba a Vivaldi y la puesta de sol pintaba el puerto de un naranja sangre detrás de los ventanales. Llevaba el vestido de seda champán pálido que mi madre había elegido. Mateo llevaba el traje azul marino que habíamos comprado de rebaja en la Ciudad de México. Se veía increíblemente guapo y completamente fuera de lugar entre los smokines y las joyas de herencia. Victorio esperó hasta el brindis con champán para hacer su jugada. Tintineó su copa 3 veces, subió los 3 escalones del pequeño escenario y tomó el micrófono como si fuera el dueño de la sala, porque realmente creía que lo era. Comenzó suave, casi cálido. Muchos de ustedes conocen a Sofía desde que era una niña corriendo descalza por estos muelles. Nunca he estado más orgulloso de la mujer en que se ha convertido. Aplausos educados, sonrisas por doquier. Luego su voz bajó, medio grado más fría. Pero el orgullo conlleva responsabilidad. Hace 78 años, mi abuelo puso la quilla del primer yate Garza con sus propias manos. Ese legado no es un regalo. Es un deber. Y el deber exige que nos rodeemos de personas que entiendan el peso de ese nombre. Sus ojos se clavaron en Mateo. La temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. Estaré profundamente decepcionado, no, avergonzado si mi hija elige a alguien incapaz de soportar ese peso. Una inhalación colectiva. Los teléfonos que habían estado grabando brindis de repente se inclinaron hacia el escenario. Evangelina dio un paso adelante, con los ojos ya brillantes de lágrimas ensayadas. Se llevó un dedo cuidado a los labios y luego dejó caer la mano dramáticamente. El nombre Garza nunca ha aceptado nada menos que la excelencia, dijo, con la voz quebrada teatralmente. Simplemente no podemos ver a nuestra única hija tirar por la borda todo lo que construimos por alguien indigno. Los susurros comenzaron de inmediato, agudos, emocionados, hambrientos. Sentí la mano de Mateo apretar la mía bajo el mantel. Su palma estaba fría, firme. El viejo don Héctor Villarreal, de 83 años, presidente retirado de la Asociación Mexicana de Superyates, pelo plateado, voz como grava, se levantó de la mesa principal con su bastón. Ahora espera un momento, Victorio, bramó. Conozco a este joven desde que reconstruía lanchas clásicas en el garaje de su padre. No hay un par de manos mejores en toda la costa del Pacífico. Estás fuera de lugar. Victorio ni siquiera lo dejó terminar. Con todo respeto, Héctor, te jubilaste. Hace 15 años, los tiempos han cambiado. Los estándares han subido. Se volvió hacia la multitud, con una sonrisa fina como una navaja. Estoy seguro de que todos entendemos la importancia de proteger lo que tardó 3 generaciones en crearse. Don Héctor se sentó lentamente, con la cara roja. Los susurros se convirtieron en conversación abierta. Alguien rió nerviosamente. Sentí la rabia arder detrás de mis costillas, pero Mateo apretó una vez, tranquila, espera. Me la tragué y forcé la sonrisa que mi madre me había inculcado desde mis 15 años. Un fotógrafo de Mundo Náutico se inclinó. ¿Esto es real? ¿De verdad están haciendo esto en público? Simplemente levanté mi copa hacia el escenario en un brindis simulado. Victorio continuó. Por supuesto, Sofía es libre de tomar sus propias decisiones. Pero la libertad tiene consecuencias. Ciertas puertas se cierran cuando sales del círculo que te crió. Traducción: cásate con Mateo y estás desheredada. Evangelina se secó lágrimas inexistentes con un pañuelo monogramado mientras los invitados se movían incómodos, sin saber si aplaudir o huir. Entonces el cuarteto de cuerda, que Dios los bendiga, comenzó a tocar a Pachelbel como si nada hubiera pasado, y el personal comenzó a circular con bandejas de postres como focas entrenadas. Mateo se inclinó, apenas moviendo los labios. 10 semanas más. Respondí de la misma manera. 10.
Nos quedamos otra hora. Sonreí para las fotografías. Agradecí a la gente por venir. Dejé que primos y tías segundas me besaran la mejilla y susurraran, ¿estás segura, querida?, mientras miraban a Mateo como si hubiera salido de la coladera. Cuando finalmente escapamos al estacionamiento, el valet trajo la camioneta de Mateo. El Maybach negro de Victorio estaba estacionado a 3 espacios de distancia, con el motor en marcha y el conductor en posición de firmes. Mi padre salió de las sombras. Última oportunidad, Sofía. Termina con esta tontería esta noche y todo seguirá como se supone que debe ser. Lo miré directamente a los ojos por primera vez en meses. Define, se supone que, y papá. Parpadeó. Esa sola palabra, papá, en lugar del formal, padre, que había usado desde la universidad, lo desequilibró por medio segundo. Mateo me abrió la puerta del pasajero. Entré sin decir otra palabra. Mientras nos alejábamos, observé por el espejo lateral, Victorio de pie solo bajo las luces del pórtico, Evangelina corriendo para unirse a él, ambos haciéndose cada vez más pequeños hasta que la camioneta giró en la calle y desaparecieron. Mateo se estiró y entrelazó sus dedos con los míos. Nos acaban de entregar el escenario perfecto, dijo en voz baja. Apreté su mano. Y la audiencia perfecta. Ninguno de los dos volvió a hablar hasta que cruzamos el puente del Canal de la Marina. 10 semanas, 70 días, 1,680 horas. Nunca habíamos estado más preparados. Las últimas 3 semanas se sintieron como la tormenta más tranquila que jamás había vivido. Bárbara programó el cierre final para un martes por la mañana en una sala de conferencias con paredes de cristal en el piso 22 de una torre bancaria en el centro de la Ciudad de México. Firmé las últimas instrucciones de transferencia mientras comía un bagel, manchando de queso crema el margen de un documento valorado en cientos de millones. El 42% de las acciones de clase A, con un poder de voto superior de 10-1, ahora se encontraban irrevocablemente en una cuenta de corretaje que llevaba solo mi nombre. El fiduciario en Ginebra envió un correo electrónico de una línea: «Felicidades, señorita Garza. Ahora es usted la accionista mayoritaria». 2 días después, Mateo cerró la última porción, exactamente un 1,3% de una viuda de 89 años en San Miguel de Allende que había heredado los certificados de su difunto esposo, un excontralor de Garza. Los envió ella misma en plástico de burbujas y una bolsa de supermercado de la Comer. Mateo transfirió el dinero, escaneó los certificados endosados y, para el viernes por la tarde, el agente de transferencias en Delaware había actualizado la tabla de capitalización. Combinados, poseíamos el 100% del control de voto. La estructura de doble clase que mi abuelo creó en 1998 acababa de convertirse en nuestra cerradura y llave personal. Bárbara llegó a mi apartamento esa misma noche con 2 carpetas de litigio negras idénticas, cada una de 3 pulgadas de grosor, con letras doradas en el lomo. Carpeta 1, Fideicomiso irrevocable de Sofía Nicole Garza, paquete de distribución completa. Carpeta 2, Naviera Cortés Capital, cesión de fianza de cumplimiento de 940000000 de pesos, Victorio R. Garza, garantía personal. Las dejó en mi mesa de café como 2 granadas gemelas con los seguros ya quitados. Todo está fechado, notariado y listo para su presentación pública en el segundo que digas, adelante, dijo. Una vez que esto llegue a la oficina del registro en Cabo San Lucas, la junta directiva tiene que convocar una reunión especial en un plazo de 10 días. Victorio ni siquiera tendrá tiempo de contratar a un abogado antes de que lo echen. Pasé mis dedos por los sellos en relieve. Se sentían más pesados que el diamante de mi mano izquierda. Afuera, el caos habitual previo a la boda continuaba como si nada hubiera cambiado. Lunes, prueba final del vestido en la pequeña boutique del Médano. La costurera me ajustaba el dobladillo mientras mi madre se sentaba en la chaise longue de terciopelo, bebiendo champán y criticando el escote. Una novia Garza debería mostrar menos hombro, declaró. Yo solo sonreí y dejé que los alfileres me pincharan. Miércoles, recorrido floral en el lugar de la celebración. Evangelina quería rosas completamente blancas traídas en avión desde Ecuador. Asentí, firmé el anexo para peonías en su lugar y pagué la diferencia yo misma. Ella nunca se dio cuenta. Jueves, sesión de fotos previa a la boda en el muelle al atardecer. El fotógrafo no paraba de gritar, más cerca.
Más felices, mientras Mateo apoyaba la barbilla en mi cabeza y yo me reía de verdad, porque la cuenta regresiva en mi teléfono acababa de pasar a un solo dígito. Cada noche, Victorio o Evangelina llamaban. La versión de Victorio era siempre el mismo gruñido: ¿ya has entrado en razón? Ese chico nunca te dará la vida que mereces. Evangelina prefería las lágrimas: piensa en tus hijos, Sofía. ¿Quieres que crezcan sin el apellido Garza en sus certificados de nacimiento? Mantuve mis respuestas cortas, casi amables. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Lo tomaron como una rendición. No podrían haber estado más equivocados. La noche antes de la cena de ensayo, Mateo y yo nos sentamos en la proa de su pequeño velero, amarrado detrás de mi edificio. La luna estaba casi llena, plateada sobre el agua negra. Me entregó una pequeña caja de terciopelo, no la del anillo, algo más antiguo. Dentro había una placa de constructor de latón del primer yate Garza, número de casco 001, construido en 1946. Mi abuelo la había mantenido en su escritorio hasta el día de su muerte. La saqué del almacén la semana pasada, dijo Mateo. Pensé que debería ir en lo primero que construyamos, después de que todo esto termine. Tracé las letras en relieve con mi pulgar. Ya sabes cómo la vamos a llamar. Él sonrió. Redención suena bien. Nos quedamos allí hasta que cambió la marea, planeando nada y todo a la vez. Cuando finalmente volvimos a subir al muelle, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Bárbara, ambas carpetas escaneadas, encriptadas. El mensajero sale hacia el juzgado a las 8:01 de la mañana. Duerma bien, accionista mayoritaria. Le mostré el mensaje a Mateo. Me besó la frente. Mañana, dejamos de fingir, susurró. Me apoyé en él, sintiendo el latido constante de su corazón contra mi mejilla. No, corregí suavemente. Mañana, empezamos a cobrar. La mañana de la boda amaneció clara y fría, el tipo de día de diciembre que hace que el mar de Cortés parezca acero pulido. 300 invitados llenaron la capilla histórica de la zona naval, almirantes con uniformes de gala, propietarios de astilleros europeos con trajes a medida, reporteros de todas las revistas de yates del planeta. Se suponía que los teléfonos debían estar apagados, pero la mitad de la sala ya estaba transmitiendo en vivo. Estaba de pie justo afuera de las enormes puertas de roble con el velo de encaje de mi abuela de 1952, el corazón martilleando tan fuerte que podía oírlo por encima del preludio del órgano. Bárbara me había pasado las 2 carpetas negras por la ventana de la sala de la novia 5 minutos antes. Ahora estaban metidas dentro del ramo de peonías blancas, ocultas pero lo suficientemente cerca como para sentir su peso contra mis costillas. La música creció. Las puertas se abrieron. Entré. A 6 metros por el pasillo, Victorio y Evangelina se levantaron del primer banco en una perfecta y ensayada sincronía. La cara de Victorio estaba morada. Evangelina se aferraba a sus perlas como si fueran un rosario. Y juntos, lo suficientemente alto como para que la última fila escuchara cada sílaba, gritaron: «Alguien como tú no tiene derecho a formar una familia». El órgano tocó un acorde equivocado y se detuvo en seco. 300 quijadas se giraron hacia ellos. Una docena de teléfonos se levantaron. Me quedé helada por una fracción de segundo, y luego sonreí con la sonrisa más tranquila y dulce que había practicado en el espejo durante meses. No caminé el resto del pasillo. Me di la vuelta, tomé la mano de Mateo y juntos subimos los 3 escalones de la plataforma del altar que servía de escenario. El oficiante se hizo a un lado sin decir palabra. Levanté primero el micrófono. Hoy, quiero agradecer a mis padres por esa frase, dije, con la voz perfectamente firme, porque me acaba de recordar que es hora de decir la verdad. La sala estaba tan silenciosa que podía oír a las gaviotas del puerto afuera. Mateo tomó el micrófono a continuación. Yates Garza, anunció, a partir de este momento, nos pertenece al 100% a mi esposa y a mí. Levantamos las carpetas en perfecta sincronización. Mi mano izquierda, el paquete completo de distribución del fideicomiso, 42% de acciones de clase A, con voto superior, irrevocable. Su mano derecha, la fianza de cumplimiento de 940 millones de pesos con la garantía personal de Victorio, ahora propiedad total de Naviera Cortés Capital. Jadeos se extendieron como una piedra arrojada en agua quieta.
Alguien en la tercera fila de hecho dejó caer su teléfono. Victorio se abalanzó hacia adelante. Esto es absurdo. Esos documentos son falsificaciones. La voz de Bárbara cortó el aire desde el pasillo lateral, fría y profesional. Ya presentados ante el registro público de la propiedad a las 8:01 de esta mañana, señor Garza. Es un registro público. Siéntase libre de verificarlo. La boca de Victorio se abrió y cerró como un pez en tierra seca. Evangelina chilló, no pueden hacer esto. Nosotros construimos esa compañía. La miré directamente. No, madre. Mi abuelo la construyó. Tú solo la gastaste. Un murmullo bajo recorrió a los invitados, la conmoción se convertía en algo más cercano al asombro. Don Héctor Villarreal comenzó a aplaudir lentamente desde su silla de ruedas. En segundos, la mitad de la sala se unió. No para mis padres, intentó Victorio una última vez. ¿Seguridad? Saquen a estos dos de inmediato. Dos guardias uniformados de la Marina dieron un paso adelante, luego se detuvieron cuando el comandante en la lista de invitados levantó un solo dedo. Nadie se iba a mover. Mateo se inclinó de nuevo hacia el micrófono. Y el sindicato bancario ha sido notificado. La carta de demanda de 940 millones de pesos se enviará mañana a las 9 de la mañana. Activos personales primero, por supuesto. Evangelina se desmayó, o fingió hacerlo. Alguien la atrapó de todos modos. Miré la multitud de rostros atónitos, encontré los ojos de mi padre y pronuncié la frase que había esperado 10 meses para decir. Me enseñaste que la sangre es más espesa que el agua, papá. Resulta que el dinero es más espeso que ambos. La organista, que Dios la bendiga, comenzó a tocar la marcha nupcial por instinto. Mateo y yo caminamos de regreso por el pasillo, aún no como marido y mujer, sino como los nuevos dueños de todo lo que mis padres creían controlar. Detrás de nosotros, Victorio gritaba a los abogados por teléfono. Evangelina era abanicada por primos que de repente recordaron que la odiaban. No miramos atrás. En las puertas de la capilla, Bárbara nos entregó el acta de matrimonio, ya firmada por el juez. Añadimos nuestros nombres con tinta negra, la fechamos y ella desapareció para registrarla también. El fotógrafo capturó el momento exacto, Mateo besando mi frente mientras 300 personas permanecían congeladas adentro, con la boca abierta, viendo cómo todo su orden social se ponía patas arriba en 90 segundos. Esa foto apareció en la portada de Mundo Náutico la semana siguiente con el titular, La boda del año o una adquisición hostil. Ambas cosas, en realidad. Nunca terminamos la ceremonia ese día. No fue necesario. Los votos que realmente nos importaban acababan de ser pronunciados frente a los únicos testigos que importaban. 7 meses después, las nuevas letras de latón en las puertas del astillero ya decían, Yates Garza Cortés. El cambio ocurrió la misma semana en que la destitución de Victorio se hizo oficial. La reunión de la Junta duró 11 minutos. Ni siquiera llegó a terminar su discurso preparado. Evangelina perdió la autoridad para firmar en todas las cuentas esa misma tarde. La finca en el Mar de Cortés, de 12 hectáreas, el único hogar que había conocido, fue a subasta judicial en abril. Un multimillonario tecnológico de Seattle la compró sin verla. El yate a motor clásico de 60 pies que mi abuelo amaba más que a la mayoría de las personas fue vendido en Fort Lauderdale para cubrir el último ajuste de margen. Vi la transmisión en vivo desde nuestra nueva oficina y no sentí absolutamente nada. Victorio y Evangelina se atacaron mutuamente más rápido de lo que nadie predijo. Los documentos judiciales en Cabo San Lucas eran brutales, cuentas ocultas, aventuras, décadas de desprecio silencioso que finalmente explotaron a la vista del público. El divorcio fue definitivo 91 días después de la boda que nunca terminó. Ninguno de los dos se fue con el nombre Garza todavía asociado a algo que importara. Mateo y yo hicimos algo más discreto. Construimos un explorador de 68 metros, casco de acero, clase de hielo, la cosa más hermosa que ha salido del astillero en 30 años. La bautizamos Sofía y Mateo en una mañana de julio sin nubes con exactamente 40 personas en la proa, los soldadores que se quedaron cuando otros abandonaron el barco, el diseñador que creyó en nosotros desde el primer día, Bárbara, don Héctor Villarreal en su silla de ruedas y un puñado de amigos que nunca preguntaron por el dinero. Rompí la botella contra la proa yo misma.
El champán formó espuma sobre la pintura blanca como un perdón que nunca tuve que dar. Esa misma semana, escribí una carta. A mano, en papel grueso de color crema, sin remitente. Mamá, papá, gracias por la lección más cara que aprenderé en mi vida. Nunca subestimes a alguien porque no se ajusta al papel que escribiste para ellos. Solía pensar que la familia significaba amor incondicional. Resulta que solo significa ADN compartido. Las personas que te eligen de todos modos, esas son las que se quedan. Me quedo con la empresa. Me quedo con el hombre. Me quedo con la vida que construimos sin su permiso. Me enseñaron que se supone que la sangre es más espesa que el agua. Aprendí algo mejor, el respeto es más espeso que la sangre. Que estén bien, Sofía la envié desde una pequeña oficina de correos en Loreto, y luego bloqueé cada número, cada correo electrónico, cada posible puente de regreso. Algunas puertas no están destinadas a permanecer abiertas. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en el mar ahora. El nuevo yate tiene una cabina de propietario adecuada, en popa. Suelos de teca desgastados y suaves por los pies descalzos, fotografías de mi abuelo en los mamparos en lugar de pinturas al óleo de extraños. Mateo todavía huele a barniz la mitad del tiempo. Todavía me duermo con el sonido de él dibujando en la mesa de navegación a las 2 de la mañana. A veces la gente me pregunta si alguna vez pienso en el perdón. Pienso en la chica que una vez estuvo en ese vestíbulo de mármol, rezando para que sus padres simplemente la vieran. Pienso en la mujer que finalmente se dio cuenta de que nunca necesitó su aprobación para estar completa. El perdón no es lo mismo que el acceso. Los perdoné el día que dejé de necesitar algo de ellos. Ese es el verdadero final que quiero que se lleven. Si alguien en su vida sigue midiendo su valor con su regla por dinero, por estatus, por a quien creen que deberían amar, recuerden esta historia. No tienen que quemar el reino para abandonarlo. A veces, simplemente se alejan, construyen uno mejor y nunca les dan la nueva dirección. El amor no se hereda. Se elige, cada día. ¿Y las personas que te eligen cuando no tienes nada? Esas son las que te merecen cuando lo tienes todo.